Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto volver a encontrarnos y coincidir el día de hoy. Como cada semana te comparto Semillas para Crecer. Semillas para Crecer, un espacio en el que me gusta hacer reflexiones, pensar un poco acerca de temas de manera más profunda y por supuesto compartirte a ti las experiencias que he vivido para que de alguna manera puedan ser útiles y que te permitan a ti también experimentar gozo, tranquilidad, paz y hacer este trabajo interior que a veces es muy complejo. Aunque inicié este video con sonrisa y llena de gozo porque cuando veo al pasado, cuando recuerdo y me doy cuenta todo lo que he caminado, todos los raspones o los moretones que he tenido en el camino, no tengo más que un agradecimiento profundo por haber superado todo eso que he vivido. A veces digo, ha pasado tanto tiempo, ¿cómo sucedieron tantas cosas? Bendito, gracias, 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 porque hoy soy la que soy y puedo trabajar de una manera diferente y puedo afrontar las cosas de una manera diferente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nuestro tema hoy es ansiedad y depresión. ¿Y por qué hablar de ansiedad y depresión e iniciar con la sonrisa? Ya te decía, porque hoy puedo hablarlo. Porque incluso ese tema lo viví y te lo voy a compartir en unos instantes. ¿Qué mejor que hablar de ese tema cuando nos encontramos con tantos cambios a nuestro alrededor, económicos, con cambios políticos, con cambios sociales, con cambios internos, que de pronto nos desestabilizan y nos hacen darnos cuenta qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos sentimos al respecto de las cosas? ¿Cómo podemos responder? Y hoy, por eso elegí ese tema. Más allá de buscar una definición, porque no soy psicóloga, no soy tanatóloga. De hecho, he estado recibiendo servicios justamente de estos especialistas y más durante mucho tiempo de mi vida y he aprendido muchas cosas y he salido adelante. Por eso hoy quería hablarte de temas importantes. ¿Se vale tener depresión? Sí. ¿Se vale tener crisis de ansiedad? También. ¿Cuándo se convierte en algo peligroso o retador para nosotros? Cuando es un sentimiento, una expresión o un comportamiento constante que no te deja en ningún momento de tu día, que incluso impacta cuando haces tus actividades diarias. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es que lo vivió Lucía? Haré la historia muy corta. Puedo decirles y puedo compartirles que a muy temprana edad, en la edad de la educación básica, en la primaria, comencé a vivir episodios que yo no identificaba y no reconocía. Y eso terminó hasta la edad casi concluyendo la universidad. Hagan cuentas. Gran parte de la educación primaria, desde tercero de primaria más o menos, o cuarto, hasta que concluyó, la universidad. ¿Qué era lo que me sucedía? Bueno, podía estar perfectamente conversando con ustedes y tener una apertura y de pronto me sentía mal, me sentía triste, sentía que nada tenía sentido. Encontraba siempre un rincón, el mismo, en un lugar específico, en una esquina, en el suelo, para estar ahí sentada, llorar, preguntarme qué me pasaba, por qué estaba así si no había un motivo aparente. Pasaron los años, por supuesto, la familia jamás se enteró hasta casi finalizado el proceso. Y cuando fui creciendo, cada una de estas crisis se daba con mayor intensidad. Tenía pensamientos que no eran de luz, pensamientos que no me permitían seguir avanzando, aunque por otro lado parecía para el resto que estaba viviendo muy bien. La estaba pasando muy mal de manera interna y era mucho más difícil disimular afuera. Era una niña, era una adolescente, no entendía lo que pasaba, no tenía la información adecuada. Y así avancé y seguí. Luché, caminé
y tuve esta doble vida en donde todo parecía aparentemente normal afuera, pero adentro, en mi cerebro, en mis sentimientos y en mis emociones, me sentía incómoda, no encontraba el sentido de mi vida, me sentía triste porque no podía identificar qué era lo que me estaba pasando y había sintomatología física. Llego a la universidad y las crisis se desbordaron tremendamente. Nunca en todo este tiempo tomé medicamento. En algunos casos de depresión se sugiere medicamentos. Nunca hice ninguna técnica. Seguramente tú que me estás viendo dirás, ¿y por qué no hizo A, B, C y D? Recuerden que inicié este proceso cuando era niña y no lo compartí jamás. De hecho, mis padres se enteraron a mediados de la universidad en una crisis muy fuerte que me dio en un lugar no controlado, porque siempre sucedía en lugares controlados y me iba al mismo rincón. Y en esa ocasión sucedió en un espacio de trabajo en donde exageraron todos los síntomas y en donde ya no podía ocultar que algo estaba pasando. A partir de ahí inicié procesos con diferentes especialistas, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, y no encontraba ninguna respuesta. Pasé todo tipo de exámenes extrañísimos para encontrar qué era lo que estaba mal y no parecía nada. Hasta que, cuando me daba por vencida, encontré diferentes herramientas y créanme que busqué por todos lados. ¿Y por qué les estoy compartiendo esto? Para lo mejor a ti que en este momento preciso te toca ver el video y que sientes que te identificas con alguno de los elementos que te digo. Porque cuando empecé a leer, sabía dentro de mí que algo tenía que hacer para resolverlo, porque si no lo hacía, iba a tener un desenlace fatal. Y leía, buscaba cursos y poco a poco en la búsqueda se van abriendo recursos. Y me di cuenta, primero, que yo podía tener el control de las situaciones. Sin entender, sin tener un diagnóstico específico, que en algún momento lo tuve por un periodo con el neurólogo, empecé a tener gran mejoría. ¿Qué había sucedido de diferencia? Comencé a conocer el mundo de la meditación, el mundo de Reiki, leía más acerca de espiritualidad, incluso acerca de la religión. Empecé a nutrirme con música, ya sea con mantras, música New Age, en ese entonces que estaba muy de moda. Empecé a buscar que todo lo que me rodeara me acompañara y me diera proceso. Por supuesto, en el camino tengo grandes maestros que amo y que reconozco y que honro y que me han ayudado a estar acá, en los que tuve la oportunidad de estar en talleres de esos catárticos donde sacas y liberas sin buscar específicamente el por qué y el para qué, porque eso ya no era lo importante. Lo único importante cuando estás en depresión y ansiedad es sentir que puedes recuperar el control de ti y que puedes recuperar el control de tus emociones, y que además cuando algo vislumbras que se va a acercar, tengas una herramienta a la mano para trabajarlo. ¿Por qué no? La ansiedad y la depresión no se van completamente, pero tú estás mejor preparado para llevarlo a cabo, para abordarlo, y sabes a quién puedes acudir. Y les decía, en ese camino, el universo me guió hacia maestros maravillosos que honro y que voy a mencionar. Infinitamente gracias a Matías, infinitamente gracias a la abuela Socorro, a la abuela Esperanza, infinitamente gracias a Mari Mendiola, que ya no está con nosotros, infinitamente gracias a Jorge Lechuga, que tampoco está ya con nosotros, infinitamente gracias a Mercedes de España, que también me ayudó muchísimo. Infinitamente gracias a Carlita. Todos esos maestros maravillosos me han ayudado a darme cuenta quién soy. Y no porque me dijeran, tú eres así, tú eres... No. Me dieron herramientas desde meditación, desde canto, desde arte terapia, desde silencio, desde roleplay, desde danzas. Desde muchos alcances pude aprender a identificar qué era lo que me estaba pasando y para qué podía ser útil. Y no solo eso, me di cuenta que había una solución.
y que podía contactar con mis emociones y que ya no tenían que estar retenidas cuando sentía enojo, cuando sentía felicidad, cuando sentía tristeza, y que podían darle un nombre. Y eso me liberaba. Por eso quiero decirte que cuando te sientas desencajado, cuando no entiendas qué es lo que te pasa, cuando tengas miedo sin razón, cuando haya estas crisis de ansiedad en donde no puedes respirar, en donde pierdes la visión o está borroso, donde empiezas a temblar sin motivo alguno, en donde sabes que algo no está checando, respira. Respira y conéctate contigo, con lo más sagrado que tienes. Y recuerda que allá adentro hay alguien muy sabio, poderoso y perfecto. Cuando contactas con eso y reconoces que eso eres tú, ya no estás solo. Y cada vez que vuelve a ocurrir cualquier indicio de estar cercano a estos síntomas, recuerda quién eres. Identifica cómo te sientes. Dale nombres objetivos. Identifica cuándo lo sientes, cuáles son los detonantes o el aura, como me decía en su momento el neurólogo, porque yo sabía cuándo estaba próxima a una crisis. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuáles son esos síntomas? Y acércate a herramientas. No solo la lectura, la música, la meditación, alguna herramienta como el Reiki, una práctica como yoga, Tai Chi. La religión incluso puede ser un bálsamo maravilloso para nosotros. La espiritualidad. Y ten muy claro, dite la verdad, di la verdad para ti mismo. No te engañes. Cuando ya no puedas, pide ayuda, o incluso antes. Cuando te des cuenta que las cosas están saliendo de control, pide ayuda a la gente que amas, no te va a juzgar. Y pide ayuda a los especialistas, no pasa nada si acudes a un psicólogo, a un psiquiatra o a un neurólogo. O quizás sí, empiezas a descartar y empiezas a ver la transformación en tu vida. Hoy me abrí de corazón, compartí cosas profundas. Y aún así siento un gran gozo porque aquí y ahora, todo eso que viví, así en resumen, durante cerca de 20 años o un poco más, me tiene aquí ahora utilizando el recurso de la voz para poder llegar a ti o a algún ser querido, a un amigo, a alguien que conoces, que necesita saber que no estás solo y que necesita saber que todo puede estar bien. Enormemente te agradezco el favor de tu atención. Me despido por hoy. Ya sabes que puedes compartir este video. Que estés extraordinariamente bien.